Amén. Amado Dios, gracias te damos por todo lo que has hecho durante estos días y aún por todas las cosas que irás haciendo, Señor, cada día. Dios de los cielos, te damos toda la gloria, la honra y el poder. Por siempre sea para ti, Señor. Reconocemos que nada somos y que fuera de ti no hay nada. Te pedimos perdón por todo aquello que pueda ofender tu santidad y aun que la sangre preciosa de Jesús nos cubra y nos limpie, Señor, de todo pecado y toda maldad. Ayúdanos, Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor, prepara nuestro corazón, encamínanos, Señor, y enséñanos a poder cada día comprender, Señor, la urgencia del reino tuyo, en cuanto a lo que es, Señor, estar listos y preparados para que un día estemos, Señor, dispuestos a poder dar cuentas a aquel que hizo todas las cosas posibles en nuestra vida. Te alabamos, Dios de los cielos, y te damos gracias, porque en la vida, Señor, es como la flor del campo, Padre, que nace una mañana, reverdece al mediodía, y viene el sol y la quema, y el viento por la tarde lo arrastra. Señor, gracias porque todo lo has hecho tú, y en tus manos nos gozamos en el amor de Jesús. Amén, amén y amén. Una de las cosas que quiero compartirles en esta hermosa hora es que por un momento pensemos nosotros en la eternidad. Por un momento reconozcamos que necesitamos detenernos en el caminar de la vida y comenzar a reflexionar sobre lo que es, qué va a ser de mí mañana, qué va a ser de mí en mi eternidad. Podría llamarle a este hermoso tema, ¿estás preparado para tu eternidad? Bueno, vamos a poner el fundamento a esta pregunta porque tiene que ver mucho con lo que le pasó en esta hermosa historia que Jesús mismo nos narra en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en el verso 19 hasta el 31. Y lo vamos a leer porque es momento de poder cada día preguntarnos a nosotros mismos si estamos listos para tener un encuentro con nuestro Hacedor. Y aquí es donde empieza esa hermosa pregunta. Cuando dice la Escritura que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas, dice la palabra. Pero también aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Si hay algo que podemos decir, algo importante en esta hermosa palabra del Señor que nos tiene que llevar a una reflexión en la vida, es que mucha gente hoy en día se está preparando para la vida, ¿verdad?
Muchos padres preparan a sus hijos a ser hombres profesionales. Muchos se preparan para lograr tener su casa, su carro, su cuenta bancaria. Se preparan para tener un título. Se preparan para hacer algo en la vida. Otros se preparan para casarse, otros para tener hijos. Y todo el mundo se está preparando. Y qué bueno es cuando un hombre se prepara. Pero la pregunta que en este día te hago es, ¿estás preparado para tu vida eterna? Porque nadie puede decir que está preparado para estar en la vida eterna si primero no conoce y no entiende que el infierno es real, que el infierno es un lugar de tormento, de lamento. El infierno es un lugar que Dios preparó no para el hombre, lo preparó para aquellos que se rebelaron contra la ley de Dios, para aquellos que un día negarían la fe del Hijo del Hombre, que por amor a nosotros su propia vida la dio. Ese es el lugar. Solo cuando el hombre entienda que es el infierno y conozca cuán peligroso es y es un lugar que aquel hombre que ingresa ya no sale, entonces recién comprenderá y comenzará recién a prepararse para la vida eterna. Porque muchos están pensando que la vida eterna es un asunto de fe solamente, o de una declaración de fe, y han olvidado lo fundamental de la vida para ir y estar en la vida eterna. Porque recuerda, la Biblia dice que el hombre ha sido creado para vivir eternamente y para siempre, ya sea con Dios o ya sea con el diablo en el infierno. Y la palabra nos dice en esta historia de este hombre, aunque muchos eruditos puedan decir que este es una parábola, pero yo diría que esto es más que una parábola, porque en las parábolas no describen los nombres de los personajes a quien quiere darnos el Señor el mensaje, pero aquí habla directamente a un hombre llamado Lázaro. Y habla de la posición y la condición del otro personaje. Esto es más que una parábola. Diría yo, esto es un mensaje para ti, para mí, para poder sentarnos y meditar verdaderamente en esta pregunta que tiene que ver con tu vida en la tierra y con tu destino eterno. Porque si hay algo que tenemos que preocuparnos es prepararme para la vida eterna, así como me he preparado para esta vida, tener buena comodidad, tener buena cama, tener buena casa y tener todo lo que en Dios en su gracia nos ha bendecido. Pero también tengo que entender que tengo que prepararme para ir a tener un encuentro con mi Señor. Tengo que prepararme. La Biblia dice en Juan 14:6, dice, nadie va al Padre si no es por Él, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Si hay momentos que tú tienes que comprender, es que Jesús tiene que ser el centro de tu corazón. Y mucho más cuando estamos viviendo en este tiempo difíciles, donde las señales están dándose, donde la naturaleza nos está hablando, los cielos nos están hablando, los ángeles están llegando con el mensaje a su pueblo, y donde ahora tenemos que reconocer que necesitamos más que nunca estar listos. ¿Por qué? Porque Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho, dice, una separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Y por qué? Porque dice, ha hecho que incluso esconda su rostro de vosotros para no escucharos. Eso es un indicativo de que el mundo no está preparado para su eternidad. No para la eternidad que Dios quiere que tú recibas allí en la hermosa calles de oro, puertas de cristal, ese lugar que Jesús dijo que donde Él estaría, vosotros también estaríamos con Él.
y que si no fuese así, él iría a preparar morada para que tú y yo estemos ahí. Pero para estar en ese lugar necesitamos reconocer que tenemos que estar listos y preparados. La Biblia nos enseña, hablando Jesús mismo, esta historia del joven hombre rico y Lázaro el mendigo, nos hace ver que en la vida, como dice ese dicho, unos vienen con estrella a este mundo y otros vienen estrellados. Yo me imagino que este hombre rico tuvo todo, le fue bien en el negocio, le fue bien en la empresa, le fue bien en la familia, le fue bien en todo lo que emprendió, logró grandes cosas, no le faltó nada, durmió en las mejores camas, pero el mendigo no tuvo la misma suerte que lo tuvo el hombre rico, porque yo miro que esta historia de este hombre, de este mendigo que dice la escritura, le fue mal en la vida. Para empezar, le fue mal en el trabajo, le fue mal en la familia, le fue mal en los hijos, le fue mal en la sociedad, le fue mal en la salud. Porque la escritura describe de él estaba lleno de llagas. Y esto es un indicativo que él no tenía ni siquiera un céntimo para ir a un médico. Como dijo Abraham, él tuvo males en la tierra, pero le dijo al rico, tú tuviste todo, todo tuviste. Pero ninguno de los hombres que han podido tener todo lo que en esta vida han logrado, han podido llegar a entender algo importante. Es estar listo para su eternidad. ¿Por qué puse este tema a esta historia? Porque pudo ver dos caminos aquí. Un hombre que tuvo todo, no le faltó nada, vivió indiferente a las cosas de Dios, vivió insensible al su prójimo, quebrantando el amor de Dios como una ley que Dios ha dado para todo ser humano, porque Él lo dijo, Jesús lo dijo. En esto consiste el amor de Dios, que se amen unos a otros. Y Él vivió una vida ajena, creyendo que su fortuna y su dinero lo librarían de que un día tendría que dejar este mundo y tendría que mirar su realidad. Y lo más tremendo es que cuando el hombre rico muere, me imagino que allí sentado en su cama, disfrutando una fiesta, no sé yo, camino de repente al trabajo, cayó, murió. Y dice la Biblia que abrió sus ojos en el Seol. Que en el castellano podemos decirle nosotros esta palabra, infierno. Pero murió el pobre, el mendigo Lázaro. Y la Biblia habla de él que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aquí nos hace ver algo muy importante en la vida, que aunque no tuvo mucho, vivió en su palabra. Aunque no tuvo mucho, compartió lo que tenía. Aunque no tuvo mucho, amó y perdonó a aquellos que los lastimaron. Guardó su corazón, creyó en la palabra de Dios, aún en sus condiciones críticas en las cuales él estaba atravesando. Por lo cual me hace ver que era un hombre que estaba listo para mirarle la cara a su hacedor. Y yo me imagino que cuando él abrió sus ojos a la eternidad, vio a Abraham, al padre Abraham, y se regocijó, se alegró. Y dice la Biblia que él fue consolado allí. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la escritura describe de este hombre mendigo consolado? Porque aunque no tuvo lo que tuvo el rico, él se esforzó por hacer lo justo, lo recto y lo bueno delante de Dios. Aunque él no era una persona que tenía mucho, guardó su corazón y siempre
considero que él tenía una comunión con Dios esperando el día en que ese momento tendría que darse en la vida. Y preparó todo su ser para que ese día, cuando llegue, sea conforme su voluntad de Dios. Y yo considero que lo que la Escritura nos enseña cuando dice la palabra de Dios, cuando dice por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, según Romanos 3:23, era algo tan importante para este mendigo. En cada momento, instante, reconocer su error y su falta y encomendarse a Dios en cada circunstancia y vivir una vida agradecido, aunque caiga la migaja de la mesa del rico, agradecido por lo poco y por lo mucho que pudo haber recibido mientras que vivía en esta tierra, mientras que el que tenía todo ni gracias le daba a Dios, ni agradecido por el día a día que Dios le daba. Esto nos hace ver verdaderamente que muchas de las cosas que la Escritura nos enseña comienzan a tomar vida en la vida de los corazones agradecidos para encaminarlos a un destino eterno. Mientras que los que no viven en una actitud de agradecimientos, todo lo que les ocurre es apartarse de su amor y de su gracia, olvidando que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, dice la palabra, es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. ¿Qué camino tomaremos desde este momento y aquí en adelante para estar listos y estar preparados en esa eternidad? Cada momento que pasa, decidimos en la vida si queremos estar listos o simplemente vivimos como nos llega el día, en una actitud de indiferencia, en una actitud egocéntrica, en una actitud de amor hacia nosotros mismos y olvidamos lo que le agrada al Padre, lo que le gusta al Padre. Porque la Biblia dice que, en verdad, el Salmos 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 y los más robustos 80, y con todo su fortaleza y modestia y trabajo, porque dice, pronto pasarán y volamos, porque así es la vida del hombre en la tierra. Nosotros somos como la flor en el campo, como decía al inicio, crece una mañana, florece al mediodía, viene el sol la quema y el viento la arrastra. Es así el hombre, de tal forma que nosotros tenemos que reconocer que hay un momento en la vida que el Hacedor nos va a pedir cuenta. Él va a pedir nuestra alma. Un día volveremos al lugar donde fuimos tomados. Pero ¿estaremos listos para esa eternidad? Vuelvo a marcar ese punto. Habiendo su grande amor del Señor, habiendo sido derramado para con todo el hombre, porque eso es lo que dice la Escritura en el libro de San Juan 3:16, nos hace ver el gran amor de Dios que ha tenido por el mundo, y todo aquel que cree, aunque esté muerto, vivirá. Pero Romanos 6:22 dice, por cuanto habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. El deseo de Dios es que tu vida camine bajo su voluntad, que tu vida, tu familia, tus generaciones sean aceptados delante de Dios, y cuando llegue el día, todos vosotros vuelvan a estar juntos una vez más en su presencia. Por eso es que todo lo que el Señor desea de sus hijos es que verdaderamente entienda que para ir al cielo, para estar en la eternidad,
necesitas prepararte. Así como te preparas para la vida, así como te preparas para tus metas personales, tienes que prepararte. ¿Y cómo es que el hombre llega a prepararse para tener esa eternidad y ser librados de la condenación y pasar a la vida eterna? Bueno, déjame decirte que la Biblia nos ha enseñado de una forma muy clara cuando dice verdaderamente en el libro de Juan, capítulo 11, en el verso 26, dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, dice la palabra, eternamente. Y esto es lo que el Señor nos enseña, que creamos. El Señor te dice, si tú crees en mí, no morirás. Pero la palabra creer no es simplemente una confesión, sino es un estilo de vida. Y lo que Dios te dice, cree que yo soy Dios santo y celoso. Cree que yo soy justo. Y no pasará por inocente al culpable. Y que Dios nos dice que sin santidad nadie podrá ir al cielo. Cree que Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, y que sus ojos recorren toda la tierra mirando la vida de los justos e injustos, un día estaremos delante de Él para pedirnos cuenta de todo lo que hemos hecho mientras que vivíamos. Eso nos hace mirar efectivamente la necesidad de cambiar nuestra forma de vida. Detenernos un momento y decir, wow, no lo había visto de esta manera. No me he estado dando cuenta que no estoy listo para estar delante de Él. No estoy listo para ir y pasar a la vida eterna. Aunque la promesa está contigo, aunque el boleto está en tus manos, necesitas estar preparado para que cuando llegue esa hora puedas ingresar. La Biblia nos dice el destino del hombre rico. Vivió una vida de esplendidez, apartada, indiferente, en pecado, ignorando a los profetas, ignorando a los mensajeros de Dios y con ello el mensaje. Porque la escritura le dice ahí a Abraham, cuando le dice el hombre rico, envía de este lugar a mis 5 hermanos que están allá arriba para que ellos no vengan a este lugar. Y Abraham le dice, pues tienen allí arriba a Moisés y a los profetas que lo escuchen a ellos. Y yo estoy seguro que él también escuchó el mensaje. Él también se le fue dado a revelar la salvación. Pero él despreció este mensaje que también se te ha dado hoy. En estar listo para tu eternidad. Y él, consciente de que perdió su oportunidad, rogó, imploró por la vida de sus seres amados que todavía estaban vivos, porque alguien de entre los muertos vaya y le hable a sus hermanos para que cambien su forma de vivir, para que cambien su forma de decidir cada día en su vida y tomen en cuenta un momento sobre esta verdad, que es la eternidad. Y que la valoren y la cuiden porque es real. Porque él le dice algo, una palabra muy importante, le dice a Abraham, porque si alguien entre los muertos les avisa, creerán. Pero Abraham le dijo, aún si entre los muertos no serán persuadidos. ¿Sabes qué significa eso? Que simplemente fue un mensaje por un día, una semana, y después volvieron a sus caminos, persuadidos, pero no convencidos. Ese es el problema del ser humano. Se persuade en un momento, pero no decide cambiar. Quiere hacer lo bueno, pero no puede, porque solo el Dios
que hizo el mundo y el universo, es el que te dice que Él es el que puede poner en tu corazón el querer como el hacer. Muchas veces te has esforzado a desear ser diferente y siempre volviste a lo mismo. Santo ha sido tu esfuerzo que hoy se convirtió en mentira. Y tu mentira en pecado. Y eso te aparta de la vida eterna, eso te aleja del plan de Dios, de su salvación, aunque Dios dice que ha venido a buscar lo que se había perdido, y eso eres tú y yo. Pero tenemos que estar listos y preparados, tenemos que reconocer que necesitamos nosotros verdaderamente entender, ¿el infierno es real? Sí, existe. Y es un lugar de tormento eterno. Y que no fue para ti, repito, fue hecho para la gente que aborrece el regalo más grande que el Hijo del Hombre lo entregó en la cruz del Calvario. Y eso muchas veces es despreciado por mucha gente. Aunque persuadidos, pero no convencidos. Simplemente es como un susto de un día y al día siguiente sus caminos vuelven a ser lo mismo. ¿Sabes? Esto nos tiene que llevar a mirar algo muy importante. Es necesario un momento de detenerse en la vida y reconocer que necesitamos a Jesucristo. La Biblia lo dice en el libro de San Juan 11:26, todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. La Biblia lo dice, pero dice creer significa que tengas temor a Dios, significa que tengas temor a su palabra, significa que debes entender que la oración del justo es poderosa, significa que sin santidad nadie irá al cielo, significa que tu vida debe caminar en justicia y en verdad. Creer es vivir. Porque creímos en la historia, creímos en la ciencia, creímos en la matemática y vivimos con ello. Creer es vivir sobre lo que tú has creído. Creer significa cambios en tu vida. Y esto es lo que la Escritura nos enseña cuando dice, cree en mí y no morirás. No morirás. Porque la Biblia nos hace ver que efectivamente necesitamos nosotros reconocer esa necesidad de ser salvos y porque solo no lo podemos lograr. Necesitamos creer en Jesucristo. Necesitamos, y la Biblia dice en el libro de Lucas 19:10, hablando de una forma clara, nos dice la Escritura, esta verdad, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la razón por la cual este mensaje es dado a vuestra vida. Que creas que Jesús no vino simplemente a entregar su vida en la cruz por algunos. No. Vino por ti, vino por tus hijos y por los Amén. hijos de tus hijos. Y Él está preocupado y te dice hoy, un momento, detente. Yo puedo salvar a tus generaciones, pero necesitas creer. Cree. Y la Biblia nos hace ver de que efectivamente necesitamos a Jesús en nuestra vida, pero de verdad, de corazón. Necesitamos volver a mirar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En el libro de Romanos, capítulo 10, en el verso 13, la Biblia dice esta hermosa verdad, para que nosotros miremos con mucho más entendimiento lo importante que es creer. Dice la Escritura, Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice la Escritura? Que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa invocar?
no solo es una mención o un nombramiento, no. Significa que tú tengas que tener una buena comunión con Él, que tengas que tener verdaderamente una relación muy cercana con Él, una amistad, por lo cual te librarás de aquel tiempo cuando el Señor decía, no todo el que me dice Señor, Señor, no entrará al reino del cielo. entrará en el cielo, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabes? Algo muy grande está pasando en este mundo. Y es momento de que reflexionemos sobre esta verdad. En saber si estamos listos para pasar a esa eternidad. Y por ello necesitamos nosotros invocar el nombre del Señor Jesús en todo tiempo. Reconocerlo, ponerlo en el primer lugar de nuestro corazón y comenzar verdaderamente a creer en su palabra. Creer, porque creer es vivir en lo que creemos. Creímos en la matemática y lo usamos. Creímos en la letra y lo usamos. Creer en algo es vivir en aquello que has creído. Si verdaderamente queremos estar listos, cree que hay algo mejor que todavía tus ojos no han visto. Porque Abraham le dijo al rico, Lázaro es consolado aquí. Lázaro es consolado. ¿Qué significa eso? Que se le acabó los sufrimientos. Se le acabó el afán, se le acabó la necesidad a Lázaro, que ya no le haría falta nada, que cesó de todo lo malo que pudo haberle pasado en la vida y que ahora él estaba bien, pero la situación del hombre rico en la actualidad era una situación de lamento y tormento eterno. ¿Y sabes por qué? Porque no quiso creer en la palabra de Dios. No quiso creer en el mensaje de Moisés, de los profetas. Porque este acontecimiento pasó en esos tiempos. Y Jesús lo está declarando, lo está dejando como un testimonio para muchas generaciones. Y hoy nos las dice a nosotros. Piensa en tu eternidad. Piensa qué vas a hacer con el regalo más grande que el Señor Jesús ha hecho contigo. Darte una hermosa familia, una hermosa vida, darte salud, darte vida eterna. Pero el problema no es que no tengas vida eterna, la tienes. Ese regalo que Dios te ha dado. El problema es dónde la quieres pasar. Si con Dios o un lugar donde Dios no preparó para ti. Por ello nosotros necesitamos reconocer de una forma clara lo que te lleva a la vida eterna y lo que no te lleva a la vida eterna. Primera de Juan habla claramente en el capítulo 3, verso 4, porque dice, todo aquel que practique el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si queremos nosotros entender mucho más sobre esto, tenemos que reconocer que tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en la palabra del Señor. Si nosotros no creemos en la palabra de Dios, nosotros difícilmente vamos a poder vivir conforme su palabra. Necesitamos creer. Y creer es entender que el pecado te aleja de lo bueno que Dios quiere para tu vida. Que la maldad te aparta del lugar donde el Señor tiene preparado para ti. Que la injusticia te descalifica para ser
heredero de esa gran, maravillosa salvación. Así que cada momento, hoy más que nunca, tenemos que mirar un poco atrás y decir, ¿por qué muchos de los que un día conocieron a Dios no están con Dios? Romanos capítulo 5, verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La Biblia es clara y nos enseña para darnos cuenta de que cada actitud tuya en la vida va determinando a dónde te irás a pasar tu eternidad. Así que hoy medita sobre esa verdad, reflexiona sobre esa verdad y que esta verdad te dé toda fuerza y fortaleza para que puedas volver al camino donde el Señor te dejó y asegurar tu estadía en esa hermosa eternidad. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Ahí donde te encuentras. Quiero orar porque si hay algo que la Biblia dice, en mí está el querer hacer el bien, pero no lo hago. Ay, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién podrá librarme de esta carne de muerte? Para eso vino el Hijo del Hombre, para hacer tu ayuda, para poner en ti el querer como el hacer, por el poder de su gracia, del Espíritu Santo en tu corazón, y enseñarte el camino de justicia y de verdad. Señor, en esta hermosa hora yo te pido, para todos los que estén oyendo este mensaje, puedan reconocer esta necesidad de poder vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Guía, Señor, nuestro corazón por ese camino de la justicia y de la verdad. Te ruego por la grandeza de tu amor, poderoso Dios, seas tú guiando, seas tú obrando, seas tú, Señor, librando, Señor, de todo lo malo, poderoso Dios. Guía, Señor, hoy más que nunca. Guía, oh poderoso Dios, a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Siempre seas propicio en nuestra vida y en nuestras generaciones. Y te damos la gloria, la honra y el poder. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno. Amén. Amén y amén.